Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a tener un día maravilloso y me acompaña en el set de grabación Luisa Rodas. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, la verdad es que estoy muy emocionada, creo que vamos a recibir una gran bendición por parte de Dios el día de hoy. Tenemos una súper invitada. Estamos estudiando en el Instituto Bíblico de Berea, la Iglesia, el lugar de su presencia, y bueno, en el desarrollo de nuestra clase hemos invitado a una persona que nos inspira, que nos ha bendecido durante muchos años con mensajes que van directo al corazón, y es la pastora Igna de Suárez, para quien pido de verdad mucha atención. Vamos a estar compartiendo con ella un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición. Nada más ni nada menos se trata de la pastora Igna de Suárez. Pastora, bienvenida a este set. Gracias por atendernos y de verdad que va a ser un privilegio este conversatorio con usted. Muchas gracias, Javier. Para mí realmente es un privilegio y apartar este tiempo para una generación que quiere seguir aprendiendo acerca de cómo predicar la palabra del Señor, pues para mí es un gozo mayúsculo. Así es que gracias a ti, gracias a Luisa y gracias a Carlos. Y yo espero que se saquen la mejor nota. Bueno, sí, así será. Nos ha puesto un punto muy alto porque realmente la hemos visto predicar y es asombroso cómo usted inspira no solamente a personas mayores, a mujeres, sino también los niños y los jóvenes. Nuestra iglesia es una iglesia llena de niños y jóvenes, y cuando dicen que va a predicar la pastora Igna de Suárez, hay un revolcón completo y esos muchachos se enloquecen. ¿Cómo hace, pastora, el secreto? ¿Cómo inició usted en su ministerio para poder llegar a tantas personas y hacerlo con tanta facilidad? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, muy buena. ¿Cómo inicié? Sencillamente conocí al Señor en un matrimonio y a 3 días después estaba un pastor muy sencillo que fue a enseñarnos la Biblia a domicilio. Yo no vivía en Bogotá, pero lo que me tocó mucho fue la manera como realmente él, siendo un hombre tan sencillo de quinto de primaria, podía manejar la palabra y responder a cada una de las preguntas con tanta certeza. Allí comienza una pasión por este libro, por saberlo manejar, por saber que tenía tantas respuestas. Luego el Señor nos trae a Bogotá en medio de todo el mover de la renovación carismática cuando el Espíritu Santo visitó la Iglesia Católica en los años 70. Y allí por 2 años entramos con mi familia, con mi suegra, con las tías de mi esposo, a lo que fue los grupos de la renovación carismática católica. Tuvimos un líder muy, muy especial y allí ya era una pasión. Esto es un sueño que paso a paso se fue haciendo una realidad. Entonces, allí comienzo ya a dar devocionales esto era de un sabor y de un miedo al mismo tiempo, ¿no? Pero allí comencé dentro de la renovación carismática católica. Y luego en nuestra casa se abrió un grupo para la renovación carismática, pero yo ya estaba más en la verdad que en eso. Entonces lo que empecé fue a usar la manera de ganarlos de manera amorosa sin condenarlos, y allí comienza a crecer el grupo, lo que hoy es la Iglesia Casa del Padre. Muy bien, entonces yo quisiera también que nos contara durante ese proceso en el que ha aprendido a predicar, porque yo creo que no nacemos aprendidos en ese arte. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido ese proceso de ir aprendiendo poco a poco, ya digamos en más de 38 años en este arte. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender este arte? Bueno, cuando tú sabes el llamado, porque yo ya sabía, yo sentía, no sabía que era llamado, pero yo sabía que mi sueño era poder predicar. Obviamente tenía los modelos de la renovación, pero 2 años después yo llego a la que hasta el día de hoy es mi iglesia, la Iglesia Cristiana Filadelfia, con los pastores Colin y Miriam Crawford. Estoy hablándote de hace 42 años. Allí llego. Y toda persona, al sentir el llamado,
y nos pasa a todos, siempre vas a tener referentes en tu vida, que esos modelos que tú quieres, no ser copia fiel o fotocopia, pero sí eso que ves en esa persona. Entonces yo le agradezco realmente a mi iglesia porque toda mi preparación vino a través de lo que es mi iglesia. Imagínate, llevo 42 años, formo parte del grupo de ancianos de la iglesia, pero allí yo fui retada, no por una mujer, porque mi pastora no predicaba en ese tiempo. En ese tiempo, Pastor Colin no creía que la mujer podía predicar, pero yo soy retada por la predicación de él. Él era un maestro y era un predicador. Creo que Javier estuvo allí en Filadelfia y tú puedes dar afirmación a esto. Era excelente. Pocos, te voy a decir, con todo mi recorrido, pocos como lo que yo podía escuchar. Entonces, aunque el pastor no creía que la mujer predicaba, dentro de los primeros egresados, yo fui una de las escogidas para enseñar en el seminario bíblico. Y pues enseñé por 27 años. Ya después no me permitió, el ministerio había crecido tanto que ya no había tiempo. Y fue realmente toda mi preparación y todo mi referente fue Filadelfia. Allí agradezco a Dios. Aparte es una iglesia con un ADN de una excelente doctrina y pues no había plato malo. Allí los miércoles o los domingos ibas a encontrar una riqueza de enseñanza. Allí son mis inicios. Allí aprendo, empiezo a aprender y pues obviamente a lo largo de esos 42 años predicando, el Señor te va dando, te va enseñando, vas aprendiendo más. Nunca desde esa es de realmente comenzó todo. Bueno, muy bien. Yo quisiera como aprovechar que la pastora tocó el tema de las mujeres dentro de la predicación. Y quisiera que nos ampliara, por favor, cómo ha sido ese proceso que usted ha vivido en su historia como predicadora mujer dentro de una iglesia que tiene una tradición o una iglesia en general, me refiero, de una historia muy larga de machismo, digamos, por decirlo de alguna manera, o más que los hombres eran los que predicaban. ¿Cómo ha vivido ese proceso que ha sido un poco lento, pero que vamos en victoria? De qué es una mujer predicando. Bueno, eso tiene precios demasiado grandes, pero también satisfacciones maravillosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es no resentirse uno ni afanarse. Estoy convencida de que cuando Dios te llama a hacer algo, en el caso mío, la predicación ha sido fuerte, lo que es enseñanza y predicación, Dios mismo te va llevando. Y aunque haya oposiciones, había algo tan claro en mi vida que de hecho tiene que ver con lo que era la carta de Filadelfia en Apocalipsis. La puerta que Dios te abre, nadie la puede cerrar. Entonces, Dios fue paso a paso conmigo. Primero, me apasionó por las mujeres. Las mujeres siguen siendo una bendición en mi vida, una pasión, pero comencé enseñando a las mujeres, predicando a las mujeres, predicando a la escuela dominical de mujeres y luego invitada poquito a poco, eso era a un retiro espiritual de mujeres, de una iglesia. Eso ocurría una vez al año o una vez cada 2 años y así, pero todo era un deleite, ¿no? Y siempre me preparé, siempre he estado preparada, nunca te improviso, siempre paso horas y horas buscando qué es lo que Dios quiere. Entonces, así comenzó, pero tú sabes que las mujeres propagan todo, entonces ellas empezaron a hablar en sus iglesias y ya no fueron solo mujeres, entonces iglesias me comienzan a invitar, de las primeras denominaciones, Asambleas de Dios, la Cuadrangular. Entonces mi pastor todavía no creía que la mujer podía predicar, pero decía, bueno, otras iglesias creen, vaya, ¿no? Y así comenzó y Dios mismo se va encargando de ensanchar el ministerio y luego te lleva a otra fase, no solamente mujeres, no solamente iglesias, luego viene ya realmente la entrega de
predicar a pastores y líderes. Es justo esta mañana acabo de tener 2 conferencias a través de Zoom con una denominación muy grande con sus pastores. Entonces, así fue. Y cada cosa que el Señor te pone a hacer es un deleite y es una pasión. Entonces, tú no estás amargado porque, ay, pero no, Dios te está mostrando lo que viene, pero tú esperas. Ese ha sido mi caso. Yo he esperado, no me he impuesto, jamás y nunca. Pero cuando Dios abrió la puerta, ningún hombre la pudo cerrar. Entonces, ahora es los hombres creen lo que Dios me ha entregado. No solo en Colombia, México es una nación muy machista y para México me ama. Por México fuera que me fuera a vivir allá. Argentina también es machista, me ama. Entonces, podría hablarte de muchas cosas, pero es Dios que te va dando en su momento y hay que saber esperar, porque si es de Dios, como dijo Gamaliel, nadie le va a detener, Dios lo va a hacer. Entonces, ha sido mi experiencia y la he disfrutado al máximo, pero el precio fue muy grande, muy grande. Pastora, una pregunta, yo quedo admirado porque usted predica sin ponerle adornitos a la prédica, ni mirar que la prédica llegue suavecito, sino la predicación es contundente y penetra hasta el alma, penetra hasta el corazón y confronta a las personas en su situación real con Dios. En todo ese proceso de predicar, ¿hay aciertos, hay equivocaciones? Sí, claro que sí. Aciertos muchísimos. Primero, de los aciertos más grandes es primero saber a lo que Dios me llamó. Cuando tú sabes a lo que Dios te llama, eso es de los aciertos más grandes. Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 15, 16 en adelante, él levanta una intercesión por la iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias más maduras realmente. Pero fíjate que él ora, número 1, que puedan tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y número 2, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a que los ha llamado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de la mente para propósito, que podamos comprobar cuál es la buena voluntad para nuestras vidas de parte de Dios, agradable y perfecta. Si hay algo que brinda seguridad a un ministro es saber a lo que Dios le llamó. Y por eso cuando sabemos a lo que Dios nos llamó, no vamos a entrar en otras invitaciones o en otras cosas. Es lo que Dios nos llamó. Entonces, para mí, eso fue de los mejores aciertos. Segundo acierto, poder entender que aunque era una mujer de hogar, completamente de hogar, esposa, mamá en ese tiempo, ahora abuela y ya pronto seguramente bisabuela, amando la vida de hogar, amando el hogar, amando ser ama de casa. El segundo acierto era saber que Dios me estaba entregando un ministerio sin tener que descuidar el primer ministerio que era mi casa. Entonces, por 42 años, si tú puedes entrevistar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, él te va a decir que realmente nunca pueden quejarse de que he descuidado. Nos toca duro, durísimo, porque tiene que estar todo en orden, ¿no? Para mí eso. Y Dios te da la fuerza y Dios te da la gracia. Entonces, de los aciertos maravillosos. Otro acierto muy grande es que los hombres que no creían ahora terminaron creyendo. Y las invitaciones que me hacen ahora no es porque no quiera, es que ya no me queda tiempo. Entonces, de los aciertos más grandes, que los peores enemigos después abrieron las puertas de oportunidades en sus iglesias súper, hiper, mega legalistas, que Igna de Suárez era imposible que predicara allí, pues les tocó abrir la puerta, no les tocó, anhelaban que pudiera ir. Y he predicado en esas iglesias y advirtiéndome, bueno, maquillaje no, yo digo, no, si usted me invita es tal como usted me ve, y si no me sentiría hipócrita. Así es que aciertos, y ha sido Dios el de los aciertos, no yo, pero ha sido hermoso. Desaciertos, claro, equivocaciones, sí. Por ejemplo, aceptar invitaciones que no eran del Señor y que traen una frustración tremenda, porque si hay algo que un predicador realmente, un verdadero que ha sido llamado a predicar, anhela, es poder dar lo que Dios tiene y poder llegar a esos lugares, haber aceptado
y llegar a esos lugares y darte cuenta allí que no fue Dios, sino tú que aceptaste, wow, eso Ahora, la misericordia de Dios hace que los 3 primeros días sufra porque sientes que tú estás predicando y se te devuelve la palabra. Y entonces clamas por misericordia y a tu equivocación Dios trae misericordia al final. Y mi clamor era, no me dejes salir en derrota, no me dejes, sé que me equivoqué, perdóname, no me dejes salir en derrota. Y al último, Él dio el mensaje que quedó al final, ¿no? Como quien dice, no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Pero desaciertos en eso, de aceptar invitaciones, de llegar a lugares o a países que no era el tiempo de Dios, que no era la voluntad de Dios y que es clarísimo. Eso realmente es duro. O con personas. O, por ejemplo, en el tiempo de la guerra espiritual que se dio y bueno, y todo lo que te daban y te enseñaban, no, pero hubo muchos desaciertos en la guerra espiritual. Me tocó reevaluar. Hoy día jamás predicaría de cosas que en ese tiempo prediqué, porque la guerra espiritual que trajeron y enseñaron tiene hasta matices de ocultismo y muchas cosas. Creo en la guerra espiritual verdadera, pero la que dice la palabra. Pero cantas acciones, pactos de sal, cosas que nada que ver. Hoy en día jamás te los predicaría. Entonces, aciertos y desaciertos. Sí, claro que sí. En este caminar los hay. Claro, estoy completamente de acuerdo que en este camino sí los hay y muchos, ¿no? Pero pienso que ahí es donde nosotros aprendemos también a ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo podría, digamos, de alguna manera darnos unos tips o unos consejos o unas sugerencias a las personas que estamos empezando, pero que además somos mujeres y como pues usted planteaba, hay hijos, hay esposo, hay familia, para evitar esas equivocaciones siendo predicadora con ellos y cubrir como todas esas áreas? Lo número 1 es que hay que entender prioridades. En todo hay prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad primera es Dios. Dios es tu prioridad por encima de todo. Prioridad número 2, si eres casado, es tu hogar. No es el ministerio, es tu vida de hogar. Prioridad número 3, para hombres y mujeres, no solamente para mujeres. Prioridad número 3 es el ministerio que el Señor te ha entregado, porque Dios, ese es el orden que ha establecido, y Dios no se va a saltar, Dios no te va a poner a viajar, a ir, a venir, a predicar, y tú tienes que decirle a tu esposo, a tus hijos, lo siento, Dios me llamó, lo siento, Dios me llamó, porque eso va a traer rebeldía de los hijos y del esposo contra Dios. La otra cosa dentro de esa prioridad es que es tu esposo el que tiene que entender que sí. Mi esposo le tenía clarísimo. Es decir, cuando los hombres no creían, él fue el primer hombre en creer en lo que Dios me ha dado. Él fue quien me impulsó, él quien que creyó, él es mi fan número 1, entre otras cosas. Dios no salta la autoridad que él ha establecido. Dios no salta. Entonces, tú no puedes decirle, es que Dios me mandó a predicar y se calla y punto, y si no, Dios lo va a castigar. No, por favor, Dios no salta lo que Él ha establecido como autoridad. De hecho, mi testimonio, tu manera de ser, si Él no es creyente, lo va a convertir, tu testimonio. Entonces, Dios es orden y Dios no salta el orden. Entonces, eso es muy importante. Y luego, número 3, empezar como Dios nunca te... Mira, si tú lees Ezequiel capítulo 47, para mí es un ejemplo grandísimo. ¿Qué le dijo al profeta? Mide 1000 codos y entra hasta los tobillos. Luego otros 1000 hasta las rodillas. Luego otros 1000 hasta los lomos. Él no lo mandó a entrar en el río que lo anegara. Él fue paso a paso. En el ministerio vamos paso a paso. Por eso hay gente que se cae. Por eso hay un refrán en mi tierra que dice que el que sube como palma cae como coco, porque la palma de coco crece rápido. Entonces, no, Dios te lleva a medir 1000 codos y cuando has entrado te dice, ahora mide otros 1000 y te va entregando la siguiente dimensión ministerial, Y es hermoso. Entonces yo me las he disfrutado todas. Yo disfruté enseñando a 20 mujeres en mi iglesia, luego a la escuela dominical y era dar el respaldo. Yo no sé si él se acuerda de la iglesia
la primera iglesia. Había que pasar por un corredor los domingos, los que iban a escuela dominical, los hombres quedaban atrás, nosotras las mujeres en el salón grande. ¿Sabes qué era mi privilegio? Que cuando comenzaba a enseñar la escuela, muchos hombres no se iban a su escuela, se quedaban oyendo la escuela dominical de las mujeres. Entonces Dios te va entregando paso a paso, y no porque todo, si eres casada, tienes que tener en orden tu casa. No te vale tener todo el amor de la gente y la aceptación, porque predicar tiene que ser coherente con lo que vives. Tú puedes predicar lo que no vives, pero no debes. Con eso te digo todo. Entonces, por eso como mujeres sí nos toca muy duro, pero Dios da la fortaleza y da todo. Entonces, los hijos van a entenderlo y lo aprueban y pues. Mencionaba usted que toda la oposición que tuvo al comienzo, pues por el tema del machismo en este país, aparte de eso, la violencia que ha sido como un mal que nos ha aquejado durante muchos años, sí, prácticamente el siglo pasado y este siglo. Y también escuchaba yo que su esposo ha sido una persona que le ha apoyado muchísimo en medio de tanta oposición de hombres. Él ha sido, como decía usted, su mardoqueo. Me gustaría que hiciera esta referencia porque me encantó. Sí, de hecho, todavía no he terminado de escribir un libro que se llama Que se levanten los mardoqueos. ¿Quién es un mardoqueo? Un mardoqueo es un hombre que conoce el llamado de una mujer, lo recibe, lo ayuda a cumplir, reconoce sus dones, reconoce su llamamiento y es realmente quien la impulsa, quien la anima, quien o le instruye o le ayuda. Y eso ha sido realmente mi esposo. Yo le tengo a él 2 nombres. El número 1 es un Mardoqueo, porque eso fue lo que hizo Mardoqueo con Esther, ¿no? Y hay 10 características de lo que es un verdadero Mardoqueo en el libro de Esther, que según lo que Dios me mostró. Pero también hay otro hombre extraordinario en la Biblia, que realmente fue al que Dios me retó a estudiar cuando en medio de la oposición y de que creían que si la mujer predicaba era porque la mujer se imponía sobre el hombre y por qué su esposo no predica, y eran ofensas muy, muy duras, ¿no? Entonces Dios me llevó a ver a Débora, y Débora fue y ha sido mi personaje entre las mujeres de la Biblia. Débora, porque Débora gobernó a Israel 40 años y durante la época de su gobierno Israel tuvo paz, y Dios no escogió a un hombre para sacar de los 20 años de opresión contra el rey Javín, sino que la escogió a ella. Pero ¿cómo pudo gobernar Débora? Bajo la autoridad de su esposo. Nunca irrespetó a su esposo. De hecho, cuando en capítulo 4 nos empieza a hablar de Débora, dice: gobernaba en aquel tiempo una mujer profetisa, Débora, mujer de Lapidot. Y no vuelven a hablar de Lapidot, jamás y nunca. Lapidot significa uno que proyecta luz. Era fabricante de lámparas. Entonces, no fue Lapidot el que fue llamado a gobernar, fue ella. Pero Débora pudo gobernar bajo la autoridad de su esposo, la credibilidad de su esposo, el respaldo de su esposo y la integridad de su esposo. Y si hay una palabra con que yo defino a mi hombre, es integridad. Si tú me preguntas cómo es él, yo te digo íntegro, íntegro, íntegro. Eso ha sido hermoso. Pero, de Débora hay tanto que aprender. Eso, el respeto a su hombre, la honra a su hombre, la llevó a aprender a trabajar en sinergia con el hombre. Y es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo trabajo en sinergia con el hombre. Yo nunca menosprecio al hombre. Por más oposición que me causaron, por más a veces groseros en su manera déspota de decir las cosas, no, yo no. Yo aprendí a respetar al hombre, porque en mi casa yo tenía un hombre que respetaba y lo sigo teniendo, a quien honro y a quien le debo, después de Dios, todo lo que soy. Y ese hombre es quien ha sido realmente esa plataforma de lanzamiento. Él es mi fan número 1, él disfruta mis prédicas. En los inicios me corrigió,
no es, porque él es un hombre, un gran redactor, entonces él me corregía, no repitas esta palabra, no cabe esta palabra, no digas en base de, sino con base en, cosas así, ¿no? Entonces, a ese hombre le debo, después de Dios, todo lo que soy realmente. Entonces, respeto al hombre. México es un país machista, pero me respeta, me ama. Es increíble. Nunca discutí, nunca nada. Esperé que Dios abriera la puerta y aquí estamos. Y todavía con mucha fuerza y mucho vigor para seguir sirviéndole al Señor. Eso sí. Qué bueno, y así será. Pues yo, digamos que preparando la entrevista, estuve revisando nuevas prédicas suyas, nuevos mensajes, y yo llevo muy poco estudiando, digamos, homilética o técnicas de predicación. Yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé si voy a ser buena, no sé qué estructura voy a utilizar, pero algo sí he aprendido en este poco tiempo, y es que yo sueño con honrar a mi esposo en las prédicas, así como usted lo hace. Muy bueno, excelente. Y eso Sí. sabes que es muy importante hoy por el feminismo que se ha filtrado dentro de la iglesia. Horrible. El feminismo es desastroso. Entonces, Sí. hónralo porque la Biblia dice que tienes que respetarlo y honrarlo. Ay, sí, la verdad es que eso me llenó de fe y de esperanza en que Dios tiene un muy buen esposo para mí. Entonces, se puede las dos cosas. Cuando Dios te llama, Él se encarga de darte la sabiduría, el vigor, la fuerza y ayudarte a que todo funcione en orden. Amén, que así sea. Así será, perdón. Bueno, y pasemos a otro tema, y es que ustedes, cuando están predicando la palabra de Dios específicamente, en el púlpito, se ven, o digamos la percepción que la gente se lleva es que ustedes tienen la vida perfecta, la vida es color de rosa para ustedes y que predicar es demasiado fácil. Pero digamos que yo soy consciente, dentro de mi poca experiencia como servidora para el Señor, y es que hay oposición, como lo hablaba o lo mencionaba usted ahora, pero también hay retaliación. Entonces yo quisiera que usted nos diera unas sugerencias de cómo gestionar esas dos cosas como predicadores. Oposición y retaliación. Sí, señora. Yo pienso que cuando Dios nos llama a hacer algo, su respaldo está allí. Al enemigo no le podemos tener miedo, pero no lo podemos subestimar. Por eso necesitamos un cubrimiento de oración muy fuerte, porque como dijo Javier al principio, y me encantó lo que él dijo, me dijo, tus prédicas van al corazón, confrontan, y ese ha sido como Dios me ha llamado a predicar, no porque me lo proponga. Yo a veces digo, Señor, yo quisiera, me toca predicar mucho a pastores, y todos los mensajes son confrontativos, pero confrontativos. Y yo a veces le digo, Señor, dame como esos algodones de miel. Nada. Todo es, pero no una confrontación de regaño, es la palabra misma hablando, porque ella es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, necesitamos un cubrimiento de oración, pero necesitamos una vida de oración. Hay dos cosas muy diferentes, porque como predicadores y como pastores podemos decir, bueno, aquí tengo mi equipo que me cubre. De hecho, en esta entrevista están cubriendo en ese momento en oración, pero yo estuve desde ayer orando y buscando para esta entrevista, como también para la reunión de esta mañana, porque yo no puedo pedir que oren por mí cuando yo mismo no busco de Dios. Entonces, la parte número uno es que yo busque de Dios, es mi vida de oración, y luego viene el respaldo. ¿Habrá oposición? Claro, sí hay oposición. Hay oposición en los corazones que la palabra está penetrando, que la palabra los está confrontando, y aquellos corazones que no quieren salir de su vida de pecado. Pero
pero hay victoria. Eso es lo más importante. Y entonces nosotros no podemos quedarnos mirando a lo que el enemigo hace, sino a lo que Dios hace. Por eso yo mencioné dentro de la pregunta de los desaciertos, es todo lo que se aprendió de la guerra espiritual, que tuvo muchas cosas, por ejemplo, los buses que salían rociando aceite, los helicópteros que volaban. Un soldado en esos grupos que vaya en malas condiciones, habrá retaliación. Tu vida tiene que estar correcta delante de Dios, en lo posible. No somos perfectos, estamos buscando. Pero, por ejemplo, yo nunca me subiría a un púlpito a predicar si yo he tenido, un ejemplo, algo sencillo, un disgusto con un hijo o con la niña que me ayuda en la casa o no. Yo tengo que, antes de predicar, arreglar mi corazón y reconocer, ¿sí? Entonces, una vida de oración, una vida de integridad, de buscar la integridad del Señor, son puertas cerradas, son puertas cerradas. Si Dios te pone, Dios te va a respaldar y Dios lo va a hacer, pero hay tu responsabilidad, que es buscar a Dios en oración, que es realmente una vida correcta. Eso mantendrá puertas cerradas y obviamente a medida que crezca el ministerio ya sola no podrás mantener, entonces necesitarás a otros que oren por ti. Será un equipo que Dios te dando a formar, tú lo formas, porque son lo que yo llamo tus escuderas cercanas. Eso sí, y también considero que no debemos desconocerlo, debemos actuar, pero Dios siempre tiene la victoria. Sí, exactamente. Gracias. Esto no es fácil. Alguno de ustedes dijo que el predicador es color de rosa. Sí, claro que es color de rosa, pero toda rosa trae sus espinas. A veces tú ni sabes cómo tú estás predicando arriba. A veces el dolor es tan grande por lo que estás viviendo, pero cuando te paras, Dios te da la paz. Y cuando terminas, por ejemplo, yo por muchos años tuve un problema del corazón. Y fue un problema tan serio que yo sentía que me moría. Tenía que predicar. ¿Y tú qué vas a creer? Cuando me paraba, el corazón funcionaba perfecto. Tanto que me decían, mejor predica sin parar 24 horas. Sí, sí. Pero él me arreglaba el corazón y bajaba y yo le decía, ¿y ahora por qué está descontrolado? ¿No? Pero tantos precios que hay que pagar, pero vale la pena. Vale Todo la pena, vale sí, la pena señora. por él. Ajá, sí. Sí. Pastora Digna, yo creo que usted lleva muchísimo tiempo predicando, no sé cuántos años ya, pero creo que son más de 40 años predicando. 42. Imagínate, 42 años predicando y cada vez uno la oye hablar y el mensaje es fresco, renovado. ¿En cuántos países ha estado? ¿Cómo hace usted para llegarle a tanta gente con tanta facilidad? Yo sé que pues hay el respaldo que usted menciona de todas las personas que están detrás apoyándole en oración, pero no veo cómo es tan fácil a veces. Yo me he parado al frente de un púlpito y a uno le tiemblan las piernas, todo parece que no va a salir. Y yo veo en usted una persona tan segura al pararse en un púlpito y sobre todo que su mensaje llega a donde tiene que llegar. Obviamente Dios habla a través de la palabra y esa parte me impacta muchísimo. El tiempo que lleva usted predicando, ¿a cuántas naciones ha visitado? ¿En cuántos idiomas la han traducido? No sé, eso me inquieta mucho. 42 también. 42. Dos países. Sí. Han traducido al ruso, al italiano, al francés, al inglés, al shona. Es un lenguaje africano. Cuando prediqué en África, en la parte sur de África, Zimbabue, Mozambique, había que predicar. Yo predicaba en español, mi amiga pasaba el inglés y había otra, Ashona. Eran 3 para poder llegar al corazón de ellos. Una prédica pasando 3, ¿no? Los africanos, ¿sabe lo que decían? ¿Cómo nos ama Dios que para que le entendamos nos manda 3 personas? Es hermoso. Entonces, he predicado al lenguaje y también al Lengacua, en traducciones al ruso y, bueno, coreano,
Ya ni me acuerdo. Pero quiero decirte algo. Jamás dejas de temblar. Por ejemplo, anoche yo tenía que tener las 2 conferencias para los pastores y esto. Y hasta las 9:30 de la noche trabajé en esto. Y esta mañana me levanté temprano a orar. Temblar nunca dejas. El día que dejes de temblar, estarás sentado en el trono del orgullo. Debemos temblar. Si no tiemblo, estoy mal. Porque es Él. Es realmente Él. El respaldo es Él. Y es por su gracia que estamos allí. Es el favor de Dios. Es no solamente la gracia, porque una cosa es la gracia y otra cosa es el favor. La gracia es inmerecido, es lo que no merecemos. Pero el favor es un premio que Dios nos da por una vida correcta. Entonces, en ese favor Él abre puertas que nunca podrías abrir. Él te pone frente a reyes que nunca imaginaste, frente a generales que nunca imaginaste, frente a gente de 20,000 títulos, y tú dices, pero yo soy solo soy una ama de casa. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y te pone a gente muy sencilla que también tienes que saber cómo hablarle, porque tienes que usar las palabras sencillas para que ellos te entiendan, como Jesús, que hablaba con la naturaleza, usando todo para que la gente pudiera entender. Entonces, temblando, todavía tiemblo. Y no quiero dejar de temblar, todavía. Pero cuando tú te paras, es Él el que viene, porque tú has estado con Él. Como dijo John Knox, cuando la reina lo encarceló y después lo mandó a llamar, los soldados cuando lo sacaron le dijeron, ¿tienes temor a la reina? Y él dijo, ¿cómo puedo temer a la reina si acabo de estar con el rey? No. Por lo que él predicaba, y posiblemente lo iban a matar. Y cuando tú has estado con el rey, te paras, el rey está allí, y allí se te va el miedo y se te va todo y te olvidas de todo. Te olvidas del dolor, te olvidas del problema que trajiste, te olvidas de todo. Y es un gozo y es un deleite, pero no siempre pasa así. A veces es difícil porque la gente no es de parte tuya, la gente está dura. Cuando yo comencé en los cultos de 7 cultos en el lugar de su presencia, el primer servicio a mí no me gustaba los sábados. Era difícil, Dios mío, y era muy difícil. ¿Por qué? Y yo, pues le dije, Señor, ¿por qué es tan duro? Después ya se me iba todo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, yo hubiera querido entrar en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, pero no, era el del primero. Y entonces empecé a orar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me mostró, a ese servicio la gente viene corriendo, ha hecho mercado, viene, mete el carro, no se quiere perder el culto, pero viene en una fatiga, en un cansancio, ¿no? Porque el sábado los que trabajan hacen todo. Y entonces comencé a orar por eso y cambió la situación. ¿Ve? Pero Javier, es el temor y el miedo siempre debe estar, porque es lo que nos hace depender del Señor. Amén. Realmente. Hablando de ese temor santo, yo tengo uno y debo confesarlo, y es, ¿saben cómo manejar los aplausos, cómo manejar esas palabras de la gente que son tan bonitas, ¿no? Porque, pues digamos, cuando uno ora por alguien y que es como que es como, wow, y se sienten tan bien, que sienten como el abrazo del Señor, que uno sabe que es del Señor, pero esas alabanzas de la gente que uno sabe que pues no son con malas intenciones, pero cómo maneja el predicador eso para, como decía usted, que me pareció como que me dio hasta escalofrío, de sentarse en la silla del orgullo. Bueno, es sencillo, pero también es complicado, porque es cuestión de carácter. Hace muchos años, cuando leía los libros de Kathryn Kuhlman, ella en uno de sus libros dijo algo que se me quedó.
en toda esa gloria de sus servicios, dice que cuando ella llegaba a la habitación, ella se arrodillaba y tomaba todas las alabanzas que le habían dado se las ponía al Señor y le decía, solo tomé algunas, pero aquí te devuelvo todas. Y eso marcó mi vida de ese libro. Te estoy hablando de hace como 38 años que lo leí. Y eso marcó cuando ni siquiera imaginaba a dónde Dios me iba a llevar. Pero en la medida donde estoy, siempre hago lo mismo. Llego y le devuelvo sus coronas a Él. Porque hay gente que lo hace de corazón y las afirmaciones son necesarias, ¿no? Son necesarias que te afirmen, que te diga que sí, que fue bueno. Eso es necesario. En todo ser humano, Dios nos creó para eso también. Pero hace un tiempo atrás, buscando un mensaje que tenía que predicar a pastores, me encontré con esta escritura que fue para mí algo muy grande. En Lucas 5, en el versículo 15 y 16, mira lo que dice, hablando de Jesús. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esto fue mi clave. Sí. Esto fue mi clave, porque la fama nunca la vas a poder detener. Mientras haces la obra de Dios, te va a llegar la fama. No la quisiéramos, pero va a llegar. Pero ¿qué hacemos? El problema es qué hacemos con la fama. Y ahí nace este mensaje para pastores. ¿Qué hacer cuando la fama llega? ¿Qué hizo Jesús? Ese mensaje revolucionó. Ese mensaje trajo un quebrantamiento, porque el final del mensaje, cuando lo ministro, es devuélvale a Dios la gloria que le pertenece. Claro. Si Jesús se la devolvió al Padre, si se apartaba a lugares desiertos, y siempre que estaba con la multitud subía al monte. Subía al monte. Mateo capítulo 14, subió al monte. Aquí subió al monte. Y esa es nuestra vida, porque nada somos, nada nos pertenece, nada, sino es por Él y para Él, no más. Así es que ahí te doy la respuesta. Tomo para mí esa respuesta. Muchas gracias. Por otro lado, cómo es para darle la gloria al Señor y cómo es el modus operandi de Dios y del Espíritu Santo para guiarte hacia el mensaje, que tú digas, es guiado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que voy a decir. Esta es una muy buena pregunta. Excelente pregunta, me encanta. Me encanta porque cómo realmente saber que lo que tú has recibido es realmente de Dios. Yo creo, estoy convencido que todo pastor, que todo predicador de la palabra debe mantener una vida de intimidad con Dios. Tú puedes bajar los mensajes de internet. Tú puedes sacar mensajes de un libro, se vale. Y bajar los mensajes de internet y lo que quieras. No es mi costumbre. En el tiempo que yo comencé a predicar no había internet, había comentarios bíblicos y siguen existiendo los comentarios bíblicos. Pero, ¿cómo saber que un mensaje es de Dios? Muchas veces yo preparo un mensaje que creo que es de Dios, lo he buscado en oración y creo que es de Dios. Y quiero decirle lo que me pasa. Estoy ya sentada en el evento, ya estoy a 20 minutos de que me pasen y Dios me dice al oído del corazón, ese mensaje no es lo que yo quiero que prediques ahora. Y yo digo, pero ¿cómo me vas a decir eso ahorita? Y me dice, me ha pasado varias veces, párate y yo te lo voy a dar. Mire, y ahí pastora, es una... Carlos Olmos hizo referencia a eso, a esa particularidad suya. Él decía en la clase que
alguna vez lo llamaron y le hicieron la pregunta que si el Espíritu Santo le ha dicho cambie el mensaje, él dijo, yo no podría, porque yo ya llevo el mensaje totalmente cuadrado, ya mis prédicas son esas, y dijo, en alguna vez me tocó así, y pude cambiarlo por uno que ya había preparado, pero mencionó que la pastora Igna tenía esa facilidad de modificar el mensaje si el Espíritu Santo le decía y dar una palabra necesaria para la iglesia en ese momento. Hoy es espectacular, no me pasa con frecuencia, me han pasado unas 5 veces, pero te voy a decir, yo tengo que bajarme llorando, ir al de audio y decirle, démelo, porque yo esto no lo tenía. Era increíble, nunca me olvido lo último que me pasó en Chicago predicando en un evento hermoso que voy cada año, y allí estaba, y él era innegable. Y yo prediqué mis 2 primeros mensajes sobre el tablet. Yo tenía 3 meses y el último mensaje, entonces yo tomé uno de los mensajes que ya había predicado antes, que daba exacto, había orado y todo. Cuando llegué esa mañana, entonces llegué con mi iPad y me preguntaron el título del mensaje. Entonces yo fui a mi iPad para buscar el mensaje y cuando fui a mi iPad no lo pude, no pude abrir el iPad, no pude entrar y dije al hijo de la pastora, que es un técnico, mira, no puedo, ¿cómo hago? Y ya faltaba media hora para ir. Y él que es un técnico, no pudo. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Y Dios me habló allí y me dijo, porque ese no es el mensaje que yo quiero que prediques. Y entonces, ¿qué quieres tú que prediques si ya me van a llamar? Y él me dijo, una fe inquebrantable. Y mira, y comienzan a llegar versículos aquí. Y yo no pude usar el iPad. Simplemente toma la palabra y vinieron versículos. Nunca me olvido. Empezó con 1 Corintios 3, cuando dice, cuando yo fui a vosotros no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche porque no les pude dar vianda, porque no eras capaces. Y me lleva a Gálatas, y el heredero es niño todavía, necesita del ayudante, del aya, y me lleva a Hebreos, debiendo ser ya maestros tenéis necesidad, y empieza Dios, y mira, eso fue increíble, y mensajes de punto 1 y punto 2 y todo, y la conclusión del mensaje es, no era la fe de los milagros, es la fe en la doctrina, la fe que necesitamos ahorita, que en medio de todo esto mucha gente retrocede, no, es la fe inquebrantable. Y hasta me llevó a terminar, entonces yo me paro allí concluyendo el mensaje y digo, leí en estos días, escuché el testimonio de cómo nació la canción He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido, y allí vino. Y entonces los músicos, cuando yo dije eso, estaban tan tocados que ellos se pasaron atrás, y cuando yo empiezo a hablar el testimonio, ellos empiezan a dar la melodía de la canción y empiezan a cantarla. ¿Y qué te digo yo? Caímos de rodillas, la gente pasaba adelante. No, esto fue increíble, increíble. Es una experiencia maravillosa, pero normalmente, ¿cómo sé? Por la intimidad. Señor, yo no voy a mi iPad a decir cuántos mensajes hay en iPad y en mi programa de Pages. ¿Cuántos? No, ¿qué quieres tú? ¿Qué anhelas tú? Háblame. Y Él habla y Él da. Pero en esta parte es muy importante esto que les va a servir a ustedes si anhelan predicar. Mediten en la palabra de Dios, pero háganlo sistemáticamente. No se metan, bueno, perdón por los programas, no se metan al programa de leer la Biblia en un año, eso para mí no cuenta, eso no. A mí me gusta meditar en la palabra y quedarme hasta que Dios me hable, ir subrayando, y ahí nacen infinidad de mensajes. Yo tengo en estos días un cuaderno que comenzó con la cuarentena, y ese cuaderno lo titulé Los tesoros de la cuarentena. Ya de esos tesoros he predicado 3 mensajes.
y allí hay más. En mi programa de Pages yo tengo una carpeta que dice en construcción. Allí están los mensajes que están siendo construidos. Y tengo otra carpeta que se llama en espera, porque hay mensajes listos, pero Dios no me ha dicho que los predique todavía. Y hay este texto me encanta de Jeremías 23:18, Dios exhortando a los pastores y a los falsos profetas, y les dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En su secreto recibimos lo que Él quiere. Y la carga que siempre tengo es, ¿qué es lo que tú quieres? Y saber que estoy en línea con Él. Tú puedes bajar los mensajes de internet, pero es mejor que los bajes del cielo. Porque es lo que Dios quiere hablar y no lo que tú quieras hablar. Y eso tendrá vida, y eso tendrá fruto, y eso traerá transformación. Sí, es verdad. Yo creo que es que estaba pensando ahora cuando hablaba que yo tengo un canal donde publico las buenas noticias de Dios. Y a veces me pasa que el Señor, o yo siento que el Señor me pide que dé un mensaje y yo soy como, no quiero, Señor, por favor, no me pongas esa tarea, está muy difícil. Y lucho a quien se raye, soy Señor. Y si mejor digo tal cosa, y el Señor, no tal cosa. Entonces quería que por favor nos compartiera una de esas experiencias de cómo es cuando de pronto usted ha dicho, uy, no, eso no. O en este momento no, o en este tiempo no, con estas personas no. Bueno, esto es una de las muchas veces. Tenía que predicar hace 3 años en Córdoba, Argentina, a toda la cumbre de pastoras de Asambleas de Dios. Y ellos mandaron el lema. Y el lema era hermosísimo. Se llamaba, era sobre la gracia. El lema era la belleza de su gracia. ¡Wow! Y eso para mí fue, cuando yo leí el título, no, eso me apasionó porque la gracia me encanta. Entonces, yo tomé casi 8 días preparando 4 conferencias que yo tenía, 5 conferencias que tenía que dar. Y Dios me dio todo sobre la gracia. Todo. Y yo estaba tan feliz porque ya tenía todo mi mensaje. Un día antes de salir a la conferencia, ya listando maletas y todo, vuelvo a revisar lo que me habían mandado y resulta que debajo de ese lema tan hermoso estaba la escritura de Primera de Pedro. Pero cuando yo leo, la escritura que ellos pusieron era hablando a las mujeres que se vistan reverentemente, que no se pongan adornos ostentosos y nada que ver con la gracia, pero sí menciona la gracia allí, y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Esas 7 horas hasta Argentina fueron eternas y luego el evento se llevó a cabo a las afueras de Córdoba, en un lugar donde en ese hotel no teníamos internet en las habitaciones, sino en el lobby del hotel, allí, solamente allí. Y entonces yo llego muy de noche y ya muy cansada, el viaje es muy largo porque hay que llegar a Buenos Aires y de ahí tomar otro avión hasta Córdoba. Y cuando yo llego al hotel, todo estaba con la belleza de su gracia y Primera de Pedro abajo. Y todo esto fue para mí terrible. Yo me acosté cansada, por fin me cogí el sueño, me levanté muy temprano y me fui a orar. Y después de orar, yo necesitaba avisar a mi familia que había llegado bien. Y me fui al lobby del hotel a coger internet para decirle a mi esposo que yo había llegado bien, que no se preocupara. Cuando encuentro en el WhatsApp un mensaje de una de mis escuderas de oración. Ella es una misionera inglesa que lleva mucho tiempo aquí y es una intercesora profética. Ella es de las 7 que cubren mi vida. Y ella me escribe, ella es muy profética, y ella me dice, por favor, te mandé anoche un correo explicándote lo que el Señor me mostró. Y yo estaba en esa lucha desesperada. Entonces abro el correo y ella me cuenta la visión que tuvo. Y la visión que tuvo, estábamos faltando 1 hora para entrar en la conferencia. Y entonces la visión que tuvo fue esta. Y dice esto,
te vi a ti con una barra metálica que tenía, no redonda, sino cinco caras, ¿no? Y en la pared blanca había un hueco y tú ibas a meter esa barra en ese hueco y luego te devolvías y la querías meter y no te atrevías. Y de pronto veo la mano del Señor que está sobre tus manos en esa barra y un mazo, y él te lleva a poner la barra allí y luego él toma el mazo y hace penetrar esa barra hasta que entra toda en ese hueco. No sé qué querrá decirte el Señor, pero lo que sé es que Dios quiere que lo que tú has preparado lo des con libertad. La barra, los 5 mensajes. Dios confirmando que esa era la palabra. Claro. Sobre todo la libertad. ¡Qué poder! Aunque el texto que ellos usaron era diferente, nada que ver. Mira, la gloria de Dios descendió, pero Dios confirmó lo que yo creí que estaba equivocada. Dios no te suelta. Por eso hay que estar en línea con Él. ¿Ves? Okay. Pastora, Qué buena experiencia. Ya para terminar, porque nos da pena con su tiempo, unas palabras para el grupo que está estudiando el arte de la predicación, unas palabras finales, un saludo pues a este grupo maravilloso de personas que se están preparando. ¿Y qué les quisiera decir? Una de las preguntas que ustedes hicieron, la inclinación en los mensajes que yo predico. Ustedes como estudiantes de homilética saben que hay varios tipos de mensajes. El tipo de mensaje que Dios me ha dado para predicar es el sermón expositivo. Me encanta. Es el mensaje que tiene su fuente y su conducta en la palabra. No se puede hacer sin Biblia. Hay mensajes, por ejemplo, temáticos que tú los puedes hacer. Un ejemplo, vas a predicar de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Y a esos le pones un versículo y lo predicas. Pero el mensaje realmente, el sermón expositivo, hay que hacerlo con Biblia. Porque realmente es esa porción bíblica donde Dios te da para basar tu mensaje allí. Y es hermoso, porque si tú notas, si tú escuchas mis mensajes, casi todos están basados en una porción bíblica. Y vas a notar algo que no sé, pero Dios me pone a predicar mucho del Antiguo Testamento. Es un deleite para mí predicar del Antiguo Testamento, ¿no? Y del Nuevo también, pero no sé por qué. Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? Órenle al Señor que después de estudiar homilética, que es una materia increíble, es el arte de presentar la palabra de Dios, va unido también a la hermenéutica porque vas a necesitar hermenéutica para poder desarrollar esos mensajes, ¿no? Son 2 materias que van juntas. Infórmate, aspectos muy importantes, ¿no? La porción que vas a predicar, el título que siempre debes, yo se lo pido a Dios, Él siempre me da los títulos, es a donde tú vas a llevar la gente realmente a disfrutar de esa palabra que realmente el Señor te da. Debe haber información de lo que voy a hablar. Debe haber un orden. El orden en el mensaje, sea temático, lo que sea, debe llevar su título, debe llevar su introducción. En esa introducción tú estás más o menos mostrando a dónde vas. Los puntos del mensaje son el orden, porque a veces tú puedes tener la perícopa, que es la porción bíblica que vas a predicar, pero no tienes orden, entonces nadie te entiende. Es como yo lo llamo un mondongo, una mazamorra, si lo hablamos en términos de comida, que tiene de todo,
pero no tiene nada en total, ¿no? Entonces debe haber un orden que son los puntos. La expresión es muy importante, la expresión es la forma como el sermón es expuesto, tu voz, no siempre, sino que debe haber una gama, debe haber un buen español, porque nuestro idioma es muy rico, ¿sabes? Tenemos en Colombia el mejor español. Yo cuando predico a veces a la audiencia inglesa, muchos de ellos entienden el mensaje por la claridad del español y la buena pronunciación. Pronuncien las eses. No, yo soy de la costa y tuve que aprender a hablar el buen español porque en la costa nosotros nos comemos todo. Así, no, pronuncie las eses finales. Así usted predique rápido, su voz sea pausada, la tonalidad, ese buen español, su presentación personal. Siempre hombres y mujeres deben estar bien presentados. Usted representa un reino, usted es su embajadora en ese momento y es al rey. Es muy, pero muy importante todo eso. Documéntese, lea, estudie, no deje de estudiar nunca, no deje de estudiar. A este punto yo sigo estudiando. El año pasado me gradué. Ahorita estoy metida, pero muy metida en mi meditación con el libro de Hechos. Pero en mi estudio personal estoy con Primera y Segunda de Tesalonicenses y es una riqueza incomparable. Nunca dejen de estudiar. Nunca, 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 nunca. Usen ilustraciones. Escuchen esto. Usen ilustraciones porque la ilustración es la luz que entra a una casa. Si una casa no tiene ventanas, por hermosa que sea, nadie la va a apreciar, ¿cierto? Cuando tú vas a los museos, tú te vas a dar cuenta que las grandes obras allí, pero como un refalumbra y que permite ver los detalles. Las ilustraciones son necesarias en el mensaje. Yo, cuando estudié en el seminario bíblico, me compré todos los libros de ilustración, 500 ilustraciones, 501 ilustraciones, las de Samuel Vila, las de Limardo. Allí están guardados esos libros, porque un día escuché a Fernando Bagnoni hace muchos años atrás, y ese hombre nunca usó ilustraciones del libro, usó sus experiencias. Y te estoy hablando 40 años atrás, y yo decía, ¿cuándo yo podré? Pues todas las experiencias que Dios me ha permitido vivir, los sufrimientos, los quebrantos, las sanidades, todo lo que en este ministerio es hermoso aprender, todo se convierte en una ilustración para ti. Pero advierto, no llene el mensaje de tanta ilustración. Cuando una casa solamente tiene ventanas, bueno, no tiene paredes, ¿dónde vas a colgar los cuadros? No llenes el mensaje de tanta ilustración porque sobresatura. Y aparte de eso, te las escuchan todas y después no tienes con qué ilustrar. Es buena la jocosidad, es bueno ser jocoso. Debes tener esa gracia de poder contar algo de chiste, que alegra, pero no, tu mensaje no puede ser todo chiste, porque si no es mejor que te vayas a Sábados Felices. Y con esto termino. Sí. Bueno. Bueno, pastora, la verdad es que definitivamente fue un tiempo increíble, de mucha bendición. Hemos aprendido mucho, como por ejemplo que para nosotros predicar debemos preparar el mensaje, pero para preparar ese mensaje debemos tener una relación estrecha con Dios día a día, y que Él en su misericordia y en su gracia nos va a decir el paso a paso de ese mensaje, y así poder bendecir a muchas personas para que muchas personas conozcan el nombre de Dios. Así es, y bueno, muchas gracias por el tiempo, Pastora Digna de Suárez, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido, la bendición que ha sido para nosotros y para las personas que están tomando esta clase y muchos más que seguramente van a ver esta entrevista. Les bendecimos a todos, chao, chao.